Buenos días a todos y todas, siendo las 9:50 horas del día 14 de mayo, damos comienzo a la sesión ordinaria fijada para el día de la fecha. A continuación, solicito a la secretaria proceda a dar lectura del orden del día. Cumpliendo por lo peticionado por Presidencia, paso a dar lectura del orden del día. Punto 1, lectura del orden del día. Punto 2, dictamen conjunto de la Comisión de Gobierno, Políticas Sociales y Derechos Humanos y de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Aprobación de los proyectos de reforma de ordenanza 31/2023 de acceso a la información pública. Punto 3. Dictamen de la Comisión de Planificación Urbana, Hábitat, Producción Local y Ambiente. Aprobación del proyecto de minuta de comunicación de cumplimiento de la ordenanza número 2/2022, denominación Héroes de Malvinas. Punto 4. Dictamen conjunto de la Comisión de Gobierno, Políticas Sociales y Derechos Humanos, de la Comisión de Planificación Urbana, Hábitat, Producción Local y Ambiente y de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Aprobación de los proyectos de ordenanza de camiones atmosféricos. Punto 5. Dictamen conjunto de la Comisión de Gobierno, Políticas Sociales y Derechos Humanos y de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Aprobación de la ordenanza de presupuesto 2026. No sé si quieren hacer una moción de orden para dar por leído. Sí, pido una moción de orden para dar por leído el dictamen. ¿Alguien apoya la moción? Bueno, entonces pasamos a votación la moción por la afirmativa. Bueno, se constata que son todos los votos afirmativos, así que prospera la moción. Bueno, ahora corresponde someter a votación el punto número 2. Punto número 2, dictamen conjunto de la Comisión de Gobierno, Políticas Sociales y Derechos Humanos y de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, aprobación de los proyectos de reforma de ordenanza 31/2023, de acceso a la información pública. Bien, por la afirmativa se constatan los 6 votos afirmativos, así que prospera. No sé si algún concejal o concejala quiere la palabra. Yo. Concejal. Gracias. Hoy damos un paso importante para que la gestión municipal sea más abierta y controlable por los vecinos. Esta modificación de la ordenanza 31/2023 dejamos atrás el modelo de transparencia pasiva, donde el ciudadano debía solicitar información y esperar una respuesta. Estamos dando un gran paso hacia adelante estableciendo la transparencia activa, es decir, el municipio va a publicar de oficio todos los meses los datos de su gestión, los formatos abiertos y accesibles. Esto incluye sueldos de los funcionarios, la nómina de contratados y los detalles de los contratos. El destino de los fondos públicos también. Información concreta, actualizada y de fácil de consultar para cualquier persona. Los vecinos de Pueblo Ester tienen el derecho de saber exactamente cuánto, cómo y en quién se gasta el dinero de sus impuestos. No es un favor, es una obligación de rendir cuentas. Más transparencia significa más control del ciudadano y una gestión con más reglas claras. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro concejal o concejala? Sí. Bueno, señora Presidenta, señores concejales y concejalas, hoy estamos votando una modificación muy importante en la ordenanza de acceso a la información pública vigente en nuestra ciudad, incorporando herramientas reales de transparencia activa que venimos impulsando y trabajando desde el año pasado. En el 2025 presenté desde mi banca un proyecto de adhesión a la Ley Provincial de Transparencia Activa y Acceso a la Información Pública, elaborado junto a profesionales y especialistas en la transparencia activa y acceso a la información en municipios. Este proyecto nació de algo muy concreto: entender que el acceso a la información pública no puede depender únicamente de que un vecino tenga que presentar una nota, esperar meses, incluso años para obtener una respuesta o directamente no recibirla. Y lo digo también desde mi experiencia como concejal: muchas veces los pedidos de informe no son respondidos en tiempo y forma, y eso termina generando más distancia entre el Estado y los vecinos. Por eso impulsamos el concepto de transparencia activa, que la información pública esté cargada de manera clara, actualizada, accesible y permanente en la página oficial del municipio, sin necesidad de que el ciudadano tenga que pedirla. Que cualquier vecino pueda ingresar y encontrar información sobre el presupuesto, contrataciones, licitaciones, organigrama, ejecución de recursos normativos vigentes y distintos actos de gobierno de manera simple y transparente.
Durante este proceso hubo reuniones, asesoramientos técnicos, debate y mucho trabajo dentro del Consejo. También quiero mencionar que posteriormente se retomó fortaleciendo la discusión con el acompañamiento de otros espacios políticos, entre ellos el proyecto presentado por La Libertad Avanza, lo que permitió seguir construyendo consensos para avanzar en estas modificaciones. Lamentablemente, algunos de los puntos que consideramos fundamentales no pudieron incorporarse por falta de consenso. Uno de ellos era la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas patrimoniales para todos los funcionarios políticos al asumir las funciones y al finalizar las mismas. Y quiero ser clara en esto, creemos que las declaraciones juradas también forman parte de la transparencia pública. Porque la transparencia no solamente tiene que ver con responder pedidos de informes, también tiene que ver con generar herramientas de control ciudadano, fortalecer la confianza institucional y garantizar que quienes administran recursos públicos puedan rendir cuenta de manera clara ante la sociedad. Tampoco hubo consenso para incorporar la publicación de viáticos de funcionarios políticos dentro de la información activa obligatoria, algo que también consideramos importante para conseguir y para seguir fortaleciendo el acceso real a la información pública. Más allá de eso, creemos que hoy se da un paso muy importante. Por primera vez, avanzamos hacia un modelo donde el municipio no espera que un vecino reclame información, sino que tiene la obligación de ponerla a disposición de manera permanente, accesible y transparente. Y eso mejora la calidad institucional, fortalece la democracia y acerca al Estado a la ciudadanía. También quiero agradecer especialmente al enorme trabajo y compromiso y el tiempo que hubo detrás de este proyecto, tanto de los asesores técnicos que recibí, como fue puesto a disposición del Consejo el doctor Gonzalo Maco, presidente del Instituto de Gestión Pública del Consejo de Abogados de Rosario, quien acompañó y aportó herramientas fundamentales para enriquecer este debate y para la construcción de esta propuesta. Celebramos finalmente que podamos avanzar en esta modificación y esperamos que esto no sea solamente un primer paso para seguir construyendo una Pueblo-Estar con más acceso, más control ciudadano y más transparencia. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro concejal o concejala quiere hacer uso de la palabra? Bueno, yo voy a ir en otro sentido de las argumentaciones. A mí siempre me parece que una modificación de una norma que genera, que mejora las condiciones de acceso a la información, que mejora los canales de información, siempre es buena. Ahora, antes voy a hacer una aclaración. Y la aclaración es la siguiente. La voy a hacer porque hemos tenido antecedentes de que muchas veces nos posicionamos, generamos posicionamientos duros, y esos posicionamientos duros se entienden como posicionamientos o como críticas personales. Lo que yo quiero aclarar es que todo lo que voy a decir tiene que ver con un posicionamiento político que no es personal, que entiendo que este tiene que ser un lugar de confrontación política, aunque los posicionamientos políticos sean duros, porque estamos tratando temas sensibles y esos temas sensibles a veces requieren de posicionamientos más contundentes. Eso no inhabilita que se falte el respeto ni mucho menos. Entonces, sobre el respeto al otro como persona, lo que voy a posicionarme y lo que voy a plantear tiene que ver con discusiones políticas, porque entiendo que cada uno y cada una de los que estamos sentados acá representamos proyectos políticos. Cada proyecto político representa un proyecto de país, un proyecto de provincia, un proyecto de ciudad. Y es con eso con lo que voy a discutir. Dicho esto y hecha esta aclaración, repito, no es personal, pero sí entiendo que es necesario aclararlo porque hoy la política no tiene piso de discusión. Entonces, como la política no tiene piso de discusión, es necesario que podamos aclarar este tipo de cosas. Dicho esto y hecha esta aclaración, voy a enmarcar de dónde viene esta discusión de transparencia. Cuando La Libertad Avanza presenta este año el proyecto de transparencia, lo que se planteó, al igual que el año pasado cuando Unidos presentó la adhesión a 2 capítulos de la Ley 14.256
que es la Ley de Gobernanza de Datos y Acceso a la Información Pública de la provincia, lo que planteamos en aquel momento y ahora es que nosotros tenemos una ordenanza de acceso a la información pública que está vigente y que entonces de lo que se trataba era de modificar esa ordenanza para incorporar el mecanismo de transparencia activa. El año pasado esa posibilidad no sucedió porque el proyecto que Unidos pretendía era el de adherir. Este año el proyecto se modificó desde la presentación que presenta La Libertad Avanza y se avanzó en la modificación de la ordenanza vigente, con lo cual eso le dio viabilidad porque era una ordenanza que ya estaba en vigencia, entonces de lo que se trataba era de modificar el mecanismo de transparencia activa. Por eso entiendo que este año tuvo viabilidad a diferencia del año pasado. En ese marco, nosotros acompañamos este proyecto porque nos parece que son cuestiones que enriquecen, digamos, que habilitan, que no sé qué impacto directo tienen en una población que hoy viene atravesando una crisis absoluta, pero me parece que estas cuestiones enriquecen, no son el núcleo de la cuestión. Ahora, cuando hablamos de transparencia, hoy es un término que está muy de moda, hablar de transparencia. Yo lo que quiero pedir es que cuando hablemos de transparencia, hablemos de transparencia con la misma vara en todos los niveles. O sea, si vamos a hablar de transparencia, la transparencia es en todos los niveles. Porque, por ejemplo, si nosotros nos sostenemos sobre la base de la ley provincial, que tiene como uno de los principales mecanismos la transparencia activa, y uno quiere acceder a la información en la página de acceso a la información pública vía el mecanismo de transparencia activa, el sistema después te responde que no funciona. Entonces, apelamos a un mecanismo riguroso a nivel municipal, pero enmarcado en una ley provincial, pero a nivel provincial no funciona el mecanismo. Entonces, ponemos el ojo de la transparencia acá y en los otros niveles no lo ponemos. Y después tengo que decirlo. La Libertad Avanza presenta un proyecto de transparencia activa en el contexto de máxima corrupción a nivel nacional. Lo tengo que decir porque la verdad que saquemos el show de Adorni, saquemos el show de los bienes. Ahora, el robo a la discapacidad es atroz, digamos. Entonces digo, cuando vamos a mirar la transparencia, mirémosla con la misma vara en todos los niveles, porque los que estamos sentados acá representamos proyectos que nos trascienden a nivel local y que lo que nosotros hacemos acá también es un síntoma y es una manifestación de lo que sucede en los otros niveles. Y por último, decir que la transparencia no solo, sobre todo cuando está ligada a la función política, de la función pública, requiere de otros mecanismos, porque la transparencia va emparentada, va ligada a la ética en el ejercicio de la función pública. Nosotros podemos ajustar mecanismos para poder ver claramente en qué, cómo y de qué manera se gasta la plata de los ciudadanos de Pueblo-Espejo. Pero también nosotros somos ciudadanos santafesinos. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría saber cómo se implementan programas provinciales, como por ejemplo el programa de microcréditos, que se implementa en esta localidad, en un local partidario, en el local partidario de Unidos. ¿Cuál es el mecanismo con el que se transparenta ese programa? ¿Cómo se adjudican esos microcréditos? ¿Con qué criterios? ¿Qué equipo acompaña a los emprendedores en la evaluación, en el monitoreo, en las apoyaturas necesarias para poder crecer? Ese mecanismo no está transparentado. Como tampoco está transparentado porque hay una boca de expendio de diapo, que es la obra social de los estatales, en el local de Unidos. Digo, ¿cuál es el mecanismo de transparencia que nosotros utilizamos para transparentar eso? Digo, si vamos a medir con la misma vara, midámoslo para todos igual.
Y reitero que la transparencia tiene que ir emparentada con la ética en el ejercicio de la función pública. Nosotros vamos a presentar una ordenanza, inclusive para incorporar lo que desde el Bloque Unido planteaban como una falta que tenía que ver con las declaraciones juradas. Nosotros la estamos elaborando, estamos terminando de elaborar, la vamos a enmarcar en la Ley Nacional 25.188, que también tenía fundamentos en el proyecto de la Libertad Avanza, para poder incorporar las declaraciones juradas patrimoniales familiares, como lo presenta la 25.188, y también vamos a incorporar todo lo que es régimen de incompatibilidades y de conflictos de intereses, enmarcados en una propuesta de creación de una comisión de ética que también incorpore la ciudadanía dentro de la comisión de ética, porque nos parece que la transparencia va de la mano de esto, entonces lo ponemos a jugar en dos ordenanzas, pero que tienen que ir hermanadas. Espero que tenga el mismo nivel de acompañamiento que tuvo esta ordenanza. Muchas gracias, concejala. ¿Algún otro concejal o concejala quiere hacer uso de la palabra? Sí, yo voy a pasar a responderle en principio acá a la concejal. Principalmente voy a lo primero, cuando habla de que va a presentar un proyecto de ética. El proyecto que ingresé de transparencia activa fue un trabajo en conjunto con profesionales que se dedican justamente a la transparencia activa en los distintos municipios, y fue justamente elaborado, aprobado, quienes nos aportaron herramientas fundamentales para la elaboración de este proyecto, que es justamente en este proyecto donde se tiene que incorporar las declaraciones juradas, no hacer otro presupuesto de ética, es acá como lo han hecho otras municipalidades. Pero entiendo, aunque diga que no son cuestiones personales, que son personales, porque la persona que recién habló es quien todo el tiempo está en sus redes sociales haciendo bullying constantemente a otros concejales, de manera muy despectiva, quienes desde la radio, que está en su partido político, en su local partidario, todo el tiempo está difamando y llevándole información errónea a la ciudadanía, y en particular con lo que pasó acá en este consejo con la secretaria legislativa en su momento. Además me suena algo extremadamente raro que hable de que en un local partidario, primero no es un local partidario donde se bajan los créditos para emprendedores, es un centro justamente educativo y cultural donde se llevan adelante un montón de formación, capacitaciones, y se baja gracias al enorme trabajo de gente comprometida para hacerlo. En el caso del crédito, como bien menciona, es un programa provincial que lo pueden pedir, pero bueno, de esto no voy a hablar porque claramente cuando estuvo su gobierno de turno han bajado a su fundación numerosos programas que yo sí doy fe y tengo a disposición todo, porque todo lo que se bajó de provincia se bajó directamente a cada uno de los emprendedores, a diferencia de lo que se bajó de la municipalidad, que se quedaban con un monto que era para gastos administrativos y demás. Igual lo nuestro se ha bajado por solicitud como concejal y se ha dado hasta el último peso a cada uno de los emprendedores, porque acá no lucramos, no venimos a lucrar. A diferencia del partido político y de lo que han hecho en esta fundación, que han bajado muchísimos y que de hecho concejal de su mismo partido ha denunciado de las irregularidades en cuanto a los programas que han bajado. Entonces, la verdad que llama la atención que mencione esto. Entiendo que tiene una cuestión personal porque así lo demuestra en sus redes, en sus comentarios y en la utilización de la radio que tiene en su local partidario. Dicho esto, voy a aclarar que desde Unidos hay una fuerte convicción y un trabajo enorme que se está haciendo en la localidad. Programas que no lo están bajando desde la municipalidad, trabajo que venimos haciendo día a día con el gobierno provincial para que se bajen, programas para que se bajen, subsidios para que se ayude acá, en nuestra localidad, porque vamos a decir la verdad, en nuestra localidad todas las obras grandes que se hicieron, chicas,
en nuestra ciudad ha sido gracias al presupuesto y a la decisión política del gobernador Maximiliano Puyaro de que se bajen acá fondos de las distintas áreas, en obras, en Promudis, en subsidios a personas, a instituciones como fue con Patitas, las obras que se están haciendo, las obras que se terminaron, la escuela primaria que el gobernador anterior no pudo terminar en 4 años de gestión y se terminó acá en casi un año. Se empezó y se está empezando y en poco tiempo se va a terminar un jardín con fondos de provincia, con una decisión política, un jardín nuevo para nuestra localidad. Se termina una ruta que como todos los concejales ya hemos ido y hemos visto cómo se pasó por adelante de proyectos y de trabajos en conjuntos que se han hecho para qué ciudad queremos, se pasó por arriba y no se tuvo en cuenta con lo que se hizo acá en nuestra localidad, que iba a pasar esa ruta por el medio de una ciudad, por el medio del centro. Y después, con más de la mitad, o sea, más de un 50% que viene el gobierno provincial poniendo todo el tiempo en esta obra que estuvo mal hecha desde un principio del gobierno que la concejala representó en ese momento y que hoy se puede llevar adelante gracias a las obras que se están haciendo, como la pavimentación, como los adoquines que se están haciendo en nuestra localidad, como los estacionamientos para las motos, y así puedo seguir nombrando todas las obras que se vienen haciendo desde un gobierno responsable, que ha demostrado en todo este tiempo, que fueron 2 años, la cantidad de obras que se hacen cuando no se roba. Entonces, me gustaría que se haga la autocrítica cuando se habla de gestión, cuando se habla, y acá nombró recientemente, que me llama la atención, cuando la ex presidenta, bueno, tiene una tobillera, ¿no? Hablar realmente de transparencia, de robo, la verdad que con todo el dolor que eso provocó a todos los argentinos. Y hoy el gobierno y los gobiernos que están, justamente, le están diciendo no al kirchnerismo. Y a las pruebas me remito. Gracias. ¿Algún otro concejal o concejal quiere hacer uso de la palabra? Sí, yo creo que nosotros acá venimos a debatir cuestiones locales y ponerse a hablar de lo que es el gobierno provincial o el gobierno nacional. Nosotros, y las elecciones lo dicen, y los números de las elecciones últimas del año pasado también lo dicen, porque lo dicen los vecinos, y nosotros reconocemos que actualmente nosotros tenemos el mejor presidente de la nación de los últimos tiempos. Eso es básico, es lo que nosotros sabemos y que tenemos y que los vecinos lo dicen, tanto en Pueblo Ester como en todo el país. Y tenemos en eso las elecciones, las últimas elecciones dadas. Entonces, en un debate sobre, o una sesión donde se está aprobando un proyecto de transparencia local, tener que venir a hablar de los gobiernos, tanto provinciales como nacionales, me parece que no es el lugar. Pero bueno, yo lo único que puedo decir, como representante de la Libertad Avanza, ya que tocamos los diferentes bloques, los diferentes partidos, es que la gente lo sigue eligiendo y actualmente tenemos el mejor presidente, quien cumplió con todo, y eso es suficiente. ¿Algún otro concejal o concejala? Bueno, muchas gracias. Bueno, yo acuerdo que también hemos sido elegidos concejales de acá de Pueblo Ester, y lo que yo vengo a aportar o aprobar o no es referente a Pueblo Ester. Es decir, creo que los vecinos, los que convivo, los que conozco hace 30 años que vivo en Pueblo Ester, me eligieron para eso, más allá de políticamente lo que piense cada uno. Y bueno, volviendo a la modificación de la ordenanza de transparencia, creo que damos un paso muy importante hoy con la aprobación, ya que no es solo una norma administrativa, sino una herramienta fundamental para fortalecer la confianza entre el Estado y la comunidad. La transparencia no debe ser una opción, sino una obligación. Los vecinos de Pueblo Ester tienen derecho de saber cómo se gestionan los recursos públicos, cómo se toman las decisiones y en qué se invierte cada peso. Estamos estableciendo reglas que promueven el acceso a la información, el control ciudadano y la rendición de cuentas. Esto no es solo una exigencia legal e institucional, es un compromiso ético con nuestra comunidad. Por eso celebro esta iniciativa y acompaño firmemente su aprobación.
Lamento que en la ordenanza no se hayan incluido los gastos de viático, ya que los ciudadanos deben saber de dónde salen los recursos, en qué se gastan, cuál es el fin y cuál es el beneficio que genera en la población. Gracias. ¿Algún otro concejal? Sí. Sí, concejal. A mí me parece que no son cosas antagónicas y que no podemos dejar de visualizar en el marco en el que estamos incluidos a nivel provincial y a nivel nacional, porque el contexto, cuando uno discute normativas o presupuestos o sugerencias para aportar en la vida diaria de nuestra ciudad, están directamente relacionadas con lo que pasa en la provincia y en la nación. Creo que al revés. Yo abogo porque siempre estemos atentos a cuáles son las cuestiones que están pasando, porque si no caemos en la posibilidad de intentar, aún de buena onda, legislar cosas que no tengan relación ni posibilidad de ser ejecutadas ni entendidas por nadie. Me parece que tenemos que hacer el esfuerzo de ir modificando lo que nos parezca y lo que acordemos, pero siempre teniendo en cuenta en la situación en la que está la provincia y la nación. Si hay un recorte en lo que aporta la provincia, si hay una caída de los planes, como hablábamos con el director, de lo que se debería aportar en salud, nosotros no podemos legislar desde el Consejo sin tener en cuenta las variantes que nos están marcando la vida diaria de la gente. Entonces, creo que es un ámbito de discusión política y como tal, sin dejar de reconocer que somos elegidos y que estamos acá para resolver la mayor cantidad de cosas que podamos hacer del colectivo de la gente. Me parece que la discusión política tiene que ver con eso, con englobar en la estructura donde nos movemos nuestra realidad y nuestras posibilidades, si no terminamos siendo solamente una cuestión de deseos sin estar parados realmente en cuáles son nuestras posibilidades. No creo que una cosa sea incompatible con la otra, creo que siempre tenemos que estar parados mirando lo que pasa un poco más allá del arroyo. Y creo que sí, que el término de ética tiene que ver con una cuestión en donde podamos demostrar con nuestro comportamiento diario en el laburo en el Consejo y con lo que haya que presentar acerca de nuestro patrimonial en nuestro proyecto basal, como decía la concejala Capelletti, no solo de lo individual sino de lo familiar, para que quede claro quiénes somos, de dónde venimos y para qué estamos. Así que acompañamos este proyecto y pedimos también que se acompañe cuando ampliemos esta cuestión en el proyecto acerca de esta comisión de ética. Muchas gracias. ¿Algún otro concejal? Permiso, vicepresidenta. Bueno, nosotros ya teníamos una ordenanza que era el acceso a la información pública. Se viene a reformar con esta de transparencia. Yo quiero decir que estoy de acuerdo, nosotros ya teníamos publicado, el año pasado yo propuse lo que la lista de los concejales, o sea, lo que consta el concejal. Cualquiera que entre a la página del consejo lo puede ver, o sea que ya fue una decisión del consejo el año pasado publicar las dietas. Me parece muy bien que todos los funcionarios publiquen, quiero decir que ya estaban publicadas, pero estaban publicadas por categoría. Entonces a veces al vecino le resulta un poco más difícil hacer el cálculo, lo cual está bueno que esté directamente publicado para que el vecino lo pueda entender bien. También estoy de acuerdo con la declaración jurada que dijimos todos y acordamos todos, creo que todos estuvimos de acuerdo en eso, que nos parece bien que todos tengamos hechas nuestras declaraciones juradas. Sí acordamos que eso iba a ser otra ordenanza, que lo íbamos a presentar en otra ordenanza, así que creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y se va a realizar. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que todos estos datos que se van a publicar va a requerir de más personal, de más trabajo. Entonces, va a llevar un tiempo hacerlo. También hay que tener cuidado en cómo se publican a veces los datos, porque muchas veces esos datos se malinterpretan y nos han pasado muchas veces con el presupuesto del Consejo,
que dicen el presupuesto del consejo es tanto y lo dividen entre los 6 concejales y se piensan que eso es lo que cobramos. Por eso también fue una decisión publicar nuestras dietas, porque por ahí no se tienen en cuenta los gastos básicos, porque nosotros tenemos otros gastos más que los básicos del consejo, como alquiler, pago de un secretario. Entonces también hay que tener cuidado en cómo se publican esos datos para que sean bien interpretados y que después ningún malintencionado tome el dato y bueno, y lo difunda mal. Así que bueno, celebro esta ordenanza, me parece bárbaro, es una ordenanza que se trabajó mucho y bueno, que al fin logramos después de mucho trabajo aprobarla. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pasamos a consideración el punto número 3. Punto 3. Dictamen de la Comisión de Planificación Urbana, Hábitat, Producción Local y Ambiente. Aprobación del proyecto de minuta de comunicación de cumplimiento de la ordenanza número 2/2022, denominación Héroes de Malvinas. Y de forma afirmativa. Bueno, se constata que son los 6 votos afirmativos. ¿Algún concejal o concejala quiere hacer uso de la palabra? Sí, yo voy a hacer eso. Sí, concejal. Bueno, permiso, Presidenta, señores concejales y concejalos. Hoy votamos una minuta que presenté solicitando el cumplimiento de la ordenanza 02/2022 que establece nombrar el espacio público de nuestra ciudad como Héroes de Malvinas. Esta ordenanza fue impulsada por el ex concejal Franco Suárez, a quien quiero reconocer y agradecer por haber presentado esta iniciativa tan importante para nuestra comunidad y para la memoria colectiva de nuestro pueblo. Lamentablemente, más de 3 años de su aprobación y promulgación, esta ordenanza todavía no se ha cumplido en su totalidad por el Ejecutivo Municipal. Cuando hablamos de Malvinas, hablamos de memoria, de historia, de soberanía y del respeto hacia nuestros excombatientes y hacia quienes dieron su vida en nuestro país. Por eso creemos fundamental que esta ordenanza finalmente se lleve adelante con la señalización correspondiente y con el reconocimiento formal que merece. También creemos importante que existe un verdadero compromiso del Ejecutivo para cumplir y ejecutar las ordenanzas aprobadas por este cuerpo, porque detrás de cada proyecto hay una decisión institucional y una demanda de nuestros vecinos y vecinas. Y a esto me refiero no solamente con esta minuta de Malvinas, sino con otros proyectos que también se votaron en este Consejo y que hasta el día de la fecha tampoco se han ejecutado por parte de la Municipalidad. Entre ellos el cartel de las letras corpóreas, que el lidero por parte de provincia, estas gestiones que hice mención recién, que se vienen haciendo y aprovechando cada uno de los programas que provincia viene trayendo a las distintas localidades en lo largo de toda la provincia, tampoco se llevó adelante. Ya he presentado y he pedido en varias ocasiones que nos den una fecha de cuándo se va a hacer, tampoco se lleva adelante. Un cartel básico en el barrio de La Jirafa, tampoco para disminución de la velocidad, tampoco se ha colocado. Digo, esto es repetitivo y lo que esperamos es que el Ejecutivo comience a ejecutar con todas las ordenanzas que salen de acá de este Consejo. Gracias. ¿Algún otro concejal o concejala quiere hacer uso de la palabra? Concejal, ¿qué dices? Bueno, con respecto a decir, hago honor al proyecto de Franco, que bueno, yo no estaba en el consejo todavía, pero lo leí y me parece bueno. Creo que cambiar el nombre a una calle, elegir Héroes de Malvinas, es mucho más que una denominación. Es sembrar memoria en los corazones de nuestra comunidad, es un acto de justicia. Es traer al presente a esos jóvenes que con coraje y amor por la patria enfrentaron lo imposible en condiciones extremas. Es abrazar también a quienes volvieron con heridas visibles e invisibles y que aún hoy siguen dando batalla en silencio. Que esta calle no sea solo un lugar de paso, que sea un espacio de reflexión junto al monumento a los caídos en Malvinas. Que cada vecino, cada niño que pregunte por su nombre encuentre allí una historia que merece ser contada una y otra vez, porque los pueblos que recuerdan son los que construyen futuro. El pueblo Ester tiene memoria. Gracias. ¿Algún otro concejal o concejala que hacer uso de la palabra? Me parece que vale, en el contexto de lo que venía diciendo antes, esta posibilidad que nos brinda discutir de política acá y de marcar las cuestiones,
celebro el sentimiento por Malvinas, me parece que tenemos que ser consecuentes con esto y que tenemos que ser consecuentes con la memoria, la verdad y la justicia en todo sentido, que tenemos que ser consecuentes con esta manera de que el Consejo trascienda los límites más estrictos de lo que significa buscar una legislación para mejorar una calle o un acceso, que es nuestro laburo y lo tenemos que hacer. Entonces me parece que tenemos que insistir en esto de nuestro reino, de nuestra soberanía, de la defensa del Sanco, de la defensa de distintas cuestiones que tienen que ver con hacer de este lugar un lugar más vivible. Lo de Malvinas, sin duda, es un hecho político a defender, a levantar, y estoy de acuerdo con que siempre tengamos presente en la memoria y en la discusión política lo que pasó en Malvinas y lo que pasa hoy en día para seguir dando la pelea. Muchas gracias. ¿Algún otro concejal o concejal? Permiso, vicepresidente. Bueno, a mí me parece bien la denominación de Malvinas a una calle. Yo estuve trabajando y estoy trabajando en proyectos sobre Malvinas. Lo que sí debemos tener en cuenta cada vez que decidamos cambiarle el nombre a una calle, que los vecinos que viven sobre esas calles tienen que hacer todos cambios de domicilio. Entonces a veces es un poco engorroso, es más simple ponerle nombre a una calle que no tiene nombre que cambiárselo a uno que ya tiene. O bien, muchas veces lo que se podría hacer, tal vez en este proyecto, hubiese sido más simple si hubiese presentado como se hizo en calle San Lorenzo con el nombre de los bomberos Mónica y César, que se dejó el nombre y se puso abajo para que los vecinos no tengan que hacer cambio de domicilio y no sería tan engorroso. Así que bueno, se buscará la manera de resolverlo para que no, como les digo, para que no sea engorroso para los vecinos. Gracias. Bueno, pasamos a consideración del punto número 4. Punto número 4, dictamen conjunto de la Comisión de Gobierno, Políticas Sociales y Derechos Humanos, de la Comisión de Planificación Urbana, Hábitat, Producción Local y Ambiente y de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, aprobación de los proyectos de ordenanza de camiones atmosféricos. Bien, por la afirmativa. Bueno, se constata que son los 6 votos afirmativos, así que prospera el proyecto por unanimidad de votos. ¿Algún concejal o concejala quiere hacer uso de la palabra? Concejala a comprar. Permiso, Presidenta, permiso de concejales y concejales. Con esta ordenanza también es de suma importancia para nuestra localidad, no solamente por lo que regula, sino también por lo que representa la decisión de hacernos cargo de una problemática que desde hace años venía sucediendo en nuestra localidad y que necesitaba una respuesta concreta de parte del Estado. En el 2025 presenté desde mi banca este proyecto, el proyecto de ordenanza, el original, luego de escuchar durante mucho tiempo distintos reclamos de vecinos y vecinas de ver situaciones que claramente no podían seguir ocurriendo. Esto lo presenté en el 2025. Como ven acá, esto ingresó antes de que ingresó la municipalidad, proyecto de ordenanza de regularización de los servicios de camiones atmosféricos y tratamiento de residuos líquidos sanitarios domiciliarios en la ciudad de Pueblo Ester. Estamos hablando de residuos líquidos sanitarios domiciliarios que descargan desde muchas veces, y esto se está realizando sin regulación clara, sin controles suficientes y poniendo en riesgo cuestiones fundamentales como la salud de cada ciudadano y del medio ambiente, la salud de nuestra comunidad. A partir de esta preocupación nos tomamos el trabajo de redactar esta iniciativa, pensando en generar una herramienta seria que permita ordenar, controlar y regular la actividad en Pueblo Ester. Posteriormente, este proyecto fue enviado al Ejecutivo, luego de una reunión que tuvimos acá con los funcionarios de la municipalidad, incorporando modificaciones, y luego comenzamos un trabajo conjunto dentro del Consejo para llegar finalmente a una normativa que pueda dar respuestas reales a esta problemática. Y creo que eso también hay que valorar. Cuando una problemática supera las diferencias políticas y se trabaja para encontrar soluciones concretas para los vecinos. Esta ordenanza establece reglas claras, controles, registros obligatorios, condiciones para las habilitaciones, seguimiento sobre el destino de los residuos
y herramientas para evitar prácticas ilegales y peligrosas. Porque no se trata solamente de ordenar un servicio, se trata de cuidar a nuestra gente. Se trata de cuidar el medio ambiente y de pensar qué ciudad queremos construir hacia adelante. También quiero destacar el compromiso asumido por el Ejecutivo respecto a la futura construcción de un nuevo piletón, con el acompañamiento de fondos provinciales en un plazo que, según nos informaron, debería ser de 2 años. Entendiendo que esta problemática necesita no solamente regulación, sino también infraestructura adecuada para dar una solución de fondo. Hoy damos un paso importante para comenzar a ordenar una problemática en nuestra localidad y avanzar hacia una Pueblo Ester más cuidada, más organizada, con mejores herramientas para proteger la salud y el medio ambiente de todos nuestros vecinos y vecinas. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro concejal o concejala quiere hacer uso de la palabra? Concejala, sí. Esta ordenanza regula el servicio de camiones atmosféricos, una actividad esencial para muchos vecinos que aún no cuentan con red cloacal o aún no se han podido conectar por diferentes causas. El objetivo es claro: luego de múltiples reclamos de los vecinos por denunciar descarga de camiones en lugares no autorizados, es ordenar, controlar y garantizar que este servicio se preste de una manera segura, cuidando la salud pública y el medio ambiente. No podemos permitir prácticas irregulares ni falta de reglas en algo tan sensible. Con esta norma establecemos condiciones claras, responsabilidades y un marco que beneficia tanto a los usuarios como a los prestadores. Queda pendiente mejorar el lugar de las descargas, es decir, la laguna de tratamiento. Es mi deseo, y creo que de todos los vecinos, que a corto plazo cada vivienda de nuestra querida Pueblo Ester cuente con red cloacal, un servicio básico y esencial. Muchas gracias. ¿Algún otro concejal o concejala quiere hacer uso de la palabra? Sí, voy a hacer uso. Bueno, a mí me gusta siempre enmarcar cómo surgen los proyectos y cuál es el devenir que traen en relación a si vienen de proyectos que traemos concejales, concejalas o que vienen del Ejecutivo, o si son proyectos que llegan de la mano de los vecinos. En este caso, esta ordenanza viene a ser como un punto de llegada, porque inicia a partir de una cantidad de reclamos y de demandas que venían llegando de los vecinos y vecinas de Pueblo Ester, que lo que venían visualizando era, por un lado, que se producían descargas en lugares que no estaban habilitados, es decir, en horarios fuera de los horarios comerciales y en lugares donde no se debía descargar, como son las bocas de las tapas de cloaca. Esto sucedía mucho los sábados, los domingos. Había muchos reclamos, denuncias de vecinos que llamaban a la CAU decía, bueno, pero a mí el señor del transporte me dice que tiene un permiso. Entonces había ahí todo el tiempo una situación que no quedaba claro. Por el otro lado, una de las últimas situaciones que fue la más preocupante fue cuando se encontró un camión haciendo descarga en una cuneta, en barrio. Entonces, ahí el alarma es mayor, porque acá de lo que estamos hablando es una situación sanitaria compleja. En ese contexto se presentaron pedidos de informe, llegó un proyecto de Unidos y llegó un proyecto del municipio. Se tomó como base el proyecto del municipio y se fueron agregando los puntos que no estaban incorporados dentro de ese proyecto base que había presentado Unidos. Y me parece que lo que fue quedando de ese proyecto, digamos, de esa ordenanza, fue adquiriendo un carácter bastante interesante, con dos cuestiones que a mí me parece importante marcar: que por primera vez en esta ordenanza se le va a cobrar un canon a
los camiones que nunca pagaron, y que ese canon corresponde que sea pagado para que con esa tasa se puedan llevar adelante una serie de obras que mejoren la llegada al piletón, que es el lugar que está habilitado para que hagan las descargas los camiones atmosféricos. Esta ordenanza también va a poner el foco sobre que no pueden descargar en otro lugar, salvo en una situación de emergencia, y aclara cuál es la situación de emergencia, es decir, que esa excepción no sea la regla, es decir, solo en una situación de emergencia que está desagregado se puede descargar en un lugar que no es el piletón, que es necesario con este canon mejorar las condiciones de ingreso al predio donde está el piletón, que además se va a analizar los líquidos que descargan y que eso va a tener un tiempo de adecuación, y que este canon es un canon que es, digamos, bastante acotado a las condiciones y tomando en cuenta además una serie de experiencias en otros municipios, que esperamos que esta regulación no afecte las condiciones, que no trasladen, digamos, un aumento, el pago de este canon a un aumento, porque lo vamos a estar siguiendo de cerca, y porque nos parece importante que esta ordenanza tenga el foco puesto en lo ambiental. Esta no es una ordenanza recaudatoria, esta es una ordenanza que regula en términos ambientales. Y en ese marco también poder pensar que esta ciudad, que es una ciudad decretada como ciudad verde, haga honor a esa condición, y podamos empezar a trabajar, como bien se discutió en el marco de esta ordenanza, en programas de capacitación ambiental y en programas y campañas de concientización, porque en esta cuestión, en la cuestión ambiental, hay responsabilidades que son diferenciadas, pero todos tenemos responsabilidades. Entonces, la posibilidad de que iniciemos procesos de concientización y de programas de capacitación que empiecen con cuestiones tan complejas como lo sanitario, pero que después puedan ir avanzando en cómo esta ciudad se constituye como tal en una ciudad verde, me parece que es una gran apuesta. Esta ordenanza marca un punto de partida en ese sentido, y me parece interesante que de acá en más podamos ir profundizándolo en esta línea. Muchas gracias. Permiso, vicepresidenta primera. Bueno, a raíz de que el municipio es notificado hace un tiempo ya de que los camiones atmosféricos no podían desagotar más en Rosario y tenían que hacerlo cada uno en su localidad, se empieza a trabajar en este proyecto que presenta el municipio, que llega al Consejo, también está el proyecto Unidos. Trabajamos con el proyecto del municipio, agregando también algunas cuestiones que se fueron decidiendo, y también del proyecto Unidos, para la regulación, transporte y manipulación de los y volcado de los residuos cloacales. Como dijo la concejala Capelletti, es muy importante para una cuestión sanitaria. Se tiene pensado construir un segundo piletón. La verdad que nos llevó un tiempo, porque ya desde el año pasado venimos trabajando en esta ordenanza. Nos llevó un tiempo algunas cuestiones, como por ejemplo decidir el canon, porque que se le iba a cobrar a las desagotadoras, porque no queríamos que este canon después se vea reflejado en lo que las desagotadoras les cobran al vecino. Creo que es un canon moderado, que no debería suceder esto, y que también este canon sirva para mantener los caminos donde la desagotadora, el camión de la desagotadora tiene que ir a volcar sus líquidos, porque teóricamente no, algunas desagotadoras lo que decían es que volcaban en otros lugares porque no podían los días de lluvia acceder al camino. Así que creo que con este canon se va a poder mantener mejor el camino. Ya los vecinos
no van a tener el problema de que las desagotadoras estén en cualquier lugar desagotando, así que creo que se va a poder regular y solucionar muchos temas que nos venían comentando muchos vecinos. Muchas gracias. Pasamos a consideración el punto número 5. Punto número 5, dictamen conjunto de la Comisión de Gobierno, Políticas Sociales y Derechos Humanos y de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, aprobación de la Ordenanza de Presupuesto 2026. Bien, por la afirmativa. Bueno, se constatan 3 votos afirmativos. Por la negativa se constatan 3 votos negativos. Bueno, siendo 3 votos afirmativos y 3 votos negativos, como presidenta me toca desempatar, así que bueno, tendría que decir yo misma, como afirmativa, así que bueno, prospera el proyecto con los 4 votos afirmativos. ¿Algún concejal o concejala quiere hacer uso de la palabra? Yo, concejala, sí. Bueno, gracias. Mi voto es negativo porque este proyecto de presupuesto municipal 2026 presentado se ve en los papeles como equilibrado, pero en los hechos sostiene una deuda. Para que los números cierren, se amplía una partida de endeudamiento de más de 4.500 millones de pesos. Los recursos propios no alcanzan y en lugar de ajustar y priorizar, se deja abierta la puerta para tomar un crédito para más adelante. Esto no es déficit cero, es trasladar un problema futuro. Además, esta partida no tiene un destino definido. Se habla de eventuales necesidades sin especificar obras, montos ni plazos. Esto da al Ejecutivo un margen amplio para endeudarse. El déficit cero verdadero se logra gastando solo lo que ingresa, ordenando prioridades y eliminando gastos innecesarios, no incorporando deuda para que el número cierre en los papeles. Porque aprobar esto no es acompañar responsabilidad fiscal, es dejar abierta la puerta al endeudamiento del municipio. Por eso es que no acompaño este proyecto. Muchas gracias. ¿Algún otro concejal? Bueno, de mi parte, lamentablemente tampoco acompañamos este presupuesto, que estuvo realmente marcado desde el inicio por errores gravísimos, desprolijidades y una enorme falta de responsabilidad por parte del Ejecutivo. Quiero dejar algo muy claro: el error de más de 8.000 millones de pesos que tenía este presupuesto, que fue advertido por mí en la primera reunión que hicimos analizando el presupuesto junto a los funcionarios del Ejecutivo. No fue un error menor, no fue un detalle técnico, fue una sobreestimación multimillonaria producto de haber calculado, cito, las modificaciones introducidas fueron analizadas por el Gabinete del Departamento Ejecutivo, teniendo en cuenta criterios de gastos, como dije recién, sellados, en virtud de haberse detectado un error material, lo leo textualmente, calculando que se había considerado una superficie de 5.000 hectáreas cuando en realidad correspondía a 5 hectáreas. Lo leí textualmente. Esto realmente generó una diferencia abismal. Está acá justamente escrito, y a partir de este error gravísimo, que además quiero destacar que ya arrancamos desde el año pasado solicitando, para que no nos pase como en el 2024, que el presupuesto fuera entregado de parte del Ejecutivo en tiempo y forma, que al Ejecutivo no le terminaban de dar los números, y esto cada vez se fue posponiendo. Casi a final de año nos entregan el presupuesto. Como dije recién, cuando empezamos a evaluarlo junto con el municipio, se ve este error gravísimo, que a partir de este error el presupuesto tuvo que rehacerse y el Ejecutivo tardó en estos últimos 2 meses para traer la adecuación de los números que recibimos hace semana y media, 2. Entonces, sinceramente me pregunto, ¿cómo pretende el Ejecutivo que este Consejo analice responsablemente un presupuesto totalmente modificado en tan pocos días? Porque además, cuando uno empieza a mirar las modificaciones, aparecen partidas nuevas, aumentos exorbitantes, un nivel de endeudamiento que sinceramente preocupa y muchísimo.
Y a esto me voy a basar también en los números y en lo que está acá en este presupuesto que envía el Ejecutivo, este segundo presupuesto que nos llega hace menos de 2 semanas. En el primer presupuesto, el endeudamiento que iba a tener la municipalidad era de 191 millones de pesos, 191. Y ahora, como bien decía la concejala de La Libertad Avanza, es de 4.546.000, y sigo un poco más de números. O sea, de 191 que tenía en un principio, que iba a ser la deuda, la pasa a 4.500 millones. Es terrible, y esto, acá los números, me remito. Sinceramente, esto no puede tratarse livianamente, porque endeudar a una ciudad no es una decisión menor, mucho menos cuando estamos frente a un presupuesto que llegó tarde, mal confeccionado, con errores multimillonarios y con modificaciones hechas sobre la marcha. También aparecen partidas que sinceramente generan muchísimas dudas a nivel de aumento, que presentan, por ejemplo, gastos imprevisibles, derogaciones de capital de 5 millones pasa a 100 millones, un 1900% de aumento. En fondos de reserva de 7 a 130 millones, más de 1700%. Y uno de los casos, como lo vemos, alarmantes, que pasan de 6 millones a 426 millones de pesos, más de 7000% de aumento. Más allá de los aumentos que hay tanto en otro de los ítems como es cultura, como es deporte, publicidad y difusión institucional, que estamos hablando en el primer presupuesto que nos envían de 10 veces más, ahora pasa a 5 veces más de lo que fue el año anterior, ni hablar del 2024. Es decir, inevitablemente nos preguntamos cuáles son las prioridades reales de esta gestión. Y sinceramente, cuando aparecen aumentos de esta magnitud, el Consejo no puede mirar para otro lado, porque no estamos hablando de diferencias menores. Estamos hablando de cientos de millones, miles de millones de pesos que son de nuestros vecinos, porque si tomamos deuda, la paga el vecino, la vecina de nuestra localidad. Simplemente después de informar los cambios ya realizados, esto quita sentido al trabajo legislativo y al rol de control que tenemos como concejales. Sinceramente creo que los vecinos merecen algo mucho más serio, mucho más transparente y mucho más responsable que esto. Porque un presupuesto no es solamente una planilla de números. Es la definición política de hacia dónde van los recursos de la ciudad y cuáles son las prioridades. Y lamentablemente lo que vimos en este proceso de improvisación, falta de previsión y manejo muy preocupante de los recursos públicos, nosotros vamos a seguir marcando estas situaciones, vamos a seguir controlando y vamos a seguir defendiendo la responsabilidad y el uso del dinero de los vecinos. Dejo a disposición, como anteriormente ya votamos este proyecto de transparencia que vino a modificar el anterior, que el vecino tenía que pedirle al Ejecutivo. Bueno, ahora debería ya en poco tiempo estar todo esto cargado, y si no, igualmente como concejal están abiertas mis puertas para poder mostrarle lo que fue este proceso, lo que fueron estos ingresos de proyecto del Ejecutivo, que quiero llamar a los vecinos que puedan venir a ver los números, porque realmente es alarmante cómo se movieron partidas como si estuviéramos hablando de algo menor, y no, esto es una ciudad, esto no son fondos privados, son fondos públicos, son los fondos de los vecinos y las vecinas de nuestra localidad. Y no es cuestión de mover 30 millones para acá, 5 millones para allá, para ver listo si lo podemos aprobar. Estamos hablando de que es terrible los aumentos que han habido en las distintas ítems de las distintas secretarías. Hablamos de 900%, como son el tema de las horas extras que se acabó de votar acá en este proyecto, 8 veces más. Sin hablar también de los aumentos que venían con retrasos, y que esto sobre un presupuesto como fue el primero que presentó la municipalidad, yo digo, ¿cómo llama soberanamente la atención cómo de parte del Ejecutivo todos los funcionarios que estuvieron en la inauguración de este presupuesto no vieron que de los 22 millones que tenés de
de gastos para poder gastar de lo que te ingresa y lo que te egresa, 8.000 millones estaban mal. Entonces empezamos así, bueno, a ver en qué los gastamos. Después resulta que los números no te daban por el terrible error que tuvieron. Entonces ahora, para subsanar y que no lleve más tiempo reelaborar todo el presupuesto, tomamos deuda de 4.546 millones de pesos. Y esto no es, no, bueno, esto se va a ver o no se va a ver, porque según no, porque además una de las facultades que además se vota en este presupuesto, en este proyecto, es facultades al intendente municipal a modificar las erogaciones fijadas en el artículo 1 de la presente ordenanza, en la medida en que las mismas resulten indispensables para el desenvolvimiento de los servicios. O sea que acá se le está dando la facultad, porque se la da el Consejo, no está en ninguna ordenanza de municipios y comunas, ninguna ley, se la da el mismo Consejo en este proyecto, de que pueda mover los fondos de un lado al otro, que viene al Consejo, pero que comunica, no que pide autorización. Entonces nos tomamos el tiempo de analizar, de pedir, de que se modifiquen, de que se controle el gasto público, y después se pueden ir pasando de ítems a ítems. Y esto es así, y si acá se contradice, invito a todos los vecinos que tengan acceso y que lean el presupuesto. Gracias. Gracias. ¿Algún otro concejal o concejala quiere hacer uso de la palabra? Concejal. Bueno, en mi caso no voy a acompañar o no acompañé este presupuesto porque presenta desprolijidades importantes que afectan a su credibilidad. Bueno, muchas de las cosas ya lo estuvo diciendo Quiney, pero hemos visto, por ejemplo, cómo el ítem de sellado proporcionaba un ingreso de 8.403 millones de pesos que se recaudaría por un loteo de 5.000 hectáreas y se trataban de solo 5 hectáreas. Y se redujo a 49 millones en el último presupuesto presentado. No es un error menor. Como también para mantener el equilibrio presupuestario se contraerá una probable deuda de 4.500 millones de pesos. Partidas como horas extra se presupuestó en una primera instancia de 720 millones y luego de la corrección en 500 millones, cifra que impresiona en extraordinarias. Gastos en publicidad, que en el 2025 se presupuestó 9 millones, se ejecutaron 30 millones y para el 2026 estaban presupuestados 105 millones que luego se bajaron a 50 millones. Bueno, quiero dejar en claro que con mi decisión no es mi intención perjudicar a los ciudadanos de Pueblo Ester, mi deber es cuidar los recursos públicos y exigir responsabilidad en su administración. Muchas gracias. ¿Algún otro concejal o concejala quiere decir? Sí, concejala Capelletti. Bueno, nosotros hoy con nuestro voto creo que garantizamos que haya gobernabilidad para la ejecución de la política pública en Pueblo Ester. Y eso tiene que ver con cumplir con una responsabilidad que por mandato popular nos otorgaron. Cuando no se vota un presupuesto, lo que se genera es un mecanismo destituyente, pero también se genera una gran desproporción, digamos, porque si no hay presupuesto, se maneja con el presupuesto anterior. Y cuando te manejas con el presupuesto anterior, que es un presupuesto que queda absolutamente desfasado de un año a otro, todo eso que no está contemplado en ese año se termina definiendo por decreto. Cuando se define por decreto es muy difícil generar un mecanismo de contralor. Entonces, pareciera que es contradictorio con lo que se estuvo discutiendo acá, que nosotros avanzamos en ajustar mecanismos de transparencia, pero contradictoriamente no se vota el presupuesto porque se dice que es desprolijo, pero de esa manera se garantiza que se gobierne por decreto. Estamos como un poquito ahí descentrados. Por el otro lado, si nosotros no hubiésemos votado este presupuesto, si nuestro voto hubiese sido no positivo, tenemos historia de esto, lo que hubiese sucedido es que
muchos trabajadores y trabajadoras del municipio no podrían estar actualizando sus saberes, sus salarios, acorde al momento inflacionario, acorde a las condiciones de negociación colectiva de trabajo, bueno, como tampoco nuestras dietas, ¿no? Pero bueno, yo también entiendo que estamos muy cerquita de iniciar el periodo de campaña. Entonces a veces me parece que más que un fundamento de un criterio de transparencia, parece un discurso de campaña. Parece un discurso de campaña. Y en eso quiero ser rigurosa. Vamos a hablar de presupuesto, pero hablemos con números. A mí lo primero que me preocupó de este presupuesto fue que, a diferencia del año pasado, este presupuesto contemplaba como proyección una inflación anual del 30%, a diferencia del proyecto de presupuesto del año pasado, que contemplaba un 40%. O sea, este año se contemplaba una proyección de un 10% menos de inflación. Sin embargo, se contemplaba una proyección de cobrabilidad del 60% este año, es decir, el municipio proyecta cobrar un 60%, a diferencia del año pasado, que la proyección de cobro era del 75%, o sea, el municipio está proyectando una tasa de cobrabilidad de un 15% menos que el año pasado. ¿Por qué? Porque hay una situación de crisis grave. Y porque cuando las familias entran en crisis, lo primero que dejan de pagar son los impuestos. Por otra parte, la constitución del proyecto, del presupuesto, cómo se constituían los ingresos del presupuesto, el año pasado contemplaba que un 29% de la constitución de los ingresos eran por tasas y derechos, es decir, por recaudación propia. Y un 34% hablaba de otras jurisdicciones, es decir, de coparticipación, que viene de nación y que viene de provincia. Este año, para el 2026, el 54% del presupuesto se constituye por tasas, es decir, por recaudación propia, frente a un 25% de coparticipación. Todos los estudios de economía están presentando una baja de la coparticipación que va entre el 12 y el 15%. Es decir, nación a provincia de baja entre un 12 y un 15% de la coparticipación, y provincia a las ciudades les baja entre un 12 y un 15% de coparticipación. Eso es muchísimo menos ingreso. Estos son porcentajes, están planteados en todos lados, se pueden leer en todos lados. Y esto va de nación a ciudad y de ciudad a nación. Digo, para que no vivimos en una isla, ¿no? Claro, cuando yo planteo esto me dicen, bueno, no, pero qué sé yo, acá estamos discutiendo el presupuesto de acá. Y sí, estamos discutiendo el presupuesto de acá, que tiene un 15% menos de coparticipación. Y eso, para ciudades chicas como las nuestras, es letal, porque eso baja las condiciones de mantenimiento, de obra pública, de una cantidad de cuestiones. Por otra parte, acá se habló de errores, de sumas millonarias, pero no se precisaron mucho los números. A mí me preocupa más, porque, digamos, las cuentas sobre las que se pusieron la mirada fueron cuentas que no, digo, la mirada inquisidora, fueron cuentas sobre las que no tenían un gran porcentaje de erogación dentro del presupuesto en general. Sí me llamó la atención que hubo mucha discusión y mucha interpelación sobre cuentas que tenían que ver con cuentas ligadas a mejoras en las condiciones de los trabajadores. Se puso la mirada sobre las extras, se puso mucho la mirada sobre las recomposiciones salariales, sobre las categorías más bajas de los empleados. La verdad que eso a mí me llama un poco la atención, ¿no? Digo, hablando de ajustes, ¿no? Por otro lado,
no se mencionó mucho, y esto es un problema si votamos en contra de un presupuesto, que tenemos sumas millonarias sobre lo que es programas de obras urbanas y fondos de obras menores. Viene muchísima plata de provincias sobre eso. Tiene especificaciones, tiene afectaciones, sí las tiene, pero ¿saben qué? Fondos de obras menores y programas de obras urbanas son todas partidas presupuestarias que no están dentro de la coparticipación y es discrecional. ¿Qué significa discrecional? Que se lo doy al que quiero con el criterio que yo quiera, y el que yo quiera, el que tiene el criterio, es el gobernador. El gobernador. Entonces, si tenemos más o menos fidelidad con el gobierno local, le damos, si no, no le damos. Total, eso es un fondo discrecional. ¿Cómo se transparentan los fondos discrecionales? ¿Cómo se transparentan? Si nosotros no tenemos posibilidad de votar un presupuesto, saber que con ese fondo que va a ingresar se va a hacer tal obra y que nosotros podamos hacerle un contralor, porque por otra parte, y acá abro un paréntesis, la nueva ley orgánica de municipios exige que cada 3 meses se publiquen todas las obras que se realizaron con el avance del ejercicio presupuestario. Por lo tanto, ya hoy la ley orgánica, la nueva ley orgánica, exige eso. Con lo cual nos da un canal más de contralor. Ahora, vienen sumas millonarias por fondo de obras menores y por programa de obras urbanas, discrecionales, no están dentro de la coparticipación y además no votamos el presupuesto, entonces no sabemos en qué se va a gastar y no sabemos cómo tenemos que controlarla. Estamos bárbaros. Estamos bárbaros. Nosotros definimos dar gobernabilidad porque entendemos que esa es la manera que podamos controlar lo que se gasta, cómo se gasta y para qué se gasta. Y por otra parte, definimos que a los trabajadores se los cuida. Y nosotros lo definimos no solo por convicción y porque está en la génesis de nuestro movimiento, sino también porque estamos cumpliendo la ley. Nosotros estamos votando este presupuesto porque estamos cumpliendo una ley. Una ley que está dentro de todas, está dentro de la ley orgánica de municipios, está dentro de todas las atribuciones que el Consejo tiene, o sea que no estamos haciendo ni más ni menos que cumplir con la responsabilidad por la cual el pueblo nos puso acá. Y sí hacer otra digresión más, y es la siguiente. Cuando se habla de la importancia de discutir las cuestiones en términos de lo local, nosotros estamos acá para dar cuenta de lo local. Cuando vos tenés que dar cuenta de lo local con un 20% menos de presupuesto, y a mí me empieza a generar algunas preguntas, pero también tengo preguntas respecto a que si tenemos un gran bloque de unido, porque además tenemos una confusión acá en Pueblo Ester, y es la siguiente, por lo menos nosotros desde nuestro bloque, es una pregunta que nos anda dando vuelta todo el tiempo. Acá gobierna Unidos, o sea, el oficialismo local es unido, pero también tenés un unido que no está tan unido, está como separado, porque aparece como oposición. Entonces, si los dos bloques de unidos se juntaran, serían más unidos, capaz que tienen mayor capacidad de gestión, capaz que hasta logran un aumento del porcentaje de la coparticipación, entonces no se tiene que abrir la puerta a una posibilidad de endeudamiento. Que por otra parte, la posibilidad de endeudamiento no va a ser viable si no pasa por el Consejo y no se aprueba acá. Pero claro, si nosotros no aprobamos el presupuesto, entonces tampoco va a pasar por acá un pedido de endeudamiento. ¿Por qué? Porque no está votado el presupuesto. Así que nosotros definimos darle gobernabilidad para poder llevar adelante todos los mecanismos de contralor, y además habíamos presentado un dictamen en minoría que finalmente no pudo ser presentado como dictamen de minoría, se reconfiguraba para una presentación de reforma de 3 cuentas del presupuesto
a las que nosotros pedíamos una incrementación de esas cuentas para poder generar una afectación específica, y que tomaba dos ejes fundamentales que venimos planteando para nuestra ciudad, que una es la cuestión ambiental, o sea, la afectación iba ligado a lo ambiental, y la otra era a la planificación urbana en relación a corredores seguros, cruces seguros, que viene de la mano de una ordenanza que está en vigencia, que es una ordenanza de nuestro bloque, que está en vigencia, que tiene que ver con el trabajo conjunto entre consejos, secretarías, consejos de niños y niñas que venían pensando cómo transitar con autonomía la ciudad. Si vos no tenés corredores seguros, no tenés cruces seguros, no se puede transitar con autonomía. Nosotros estábamos planteando el incremento de una cuenta para que tenga esa afectación, que se garantice la implementación de esos corredores y de esos cruces de acuerdo al trabajo que se viene haciendo con el Consejo de Niños y Niñas. Pero bueno, no prosperó en esta, esperemos que prospere en la próxima. Y sí nos parece que acá nadie gobierna eternamente. Nadie gobierna eternamente. En algún momento habrá otros gobernantes, en algún momento habrá otros intendentes o intendentas, y seguirá habiendo un consejo deliberante. Y cada año ese intendente o esa intendenta que esté gobernando va a tener que presentar su presupuesto. Bueno, tomaremos nota. Eso. Muchas gracias. ¿Algún otro concejal o concejala que decir Sí. Bueno, a mí me sorprende la verdad cómo se habla de ingresos menores de la coparticipación, pero sin embargo están aprobando un presupuesto en el cual se está endeudando por cifras multimillonarias, como lo dije recién. Me sorprende cuando dicen que apoyan este presupuesto, este proyecto que ingresa al Ejecutivo con estas sumas que son realmente bochornosas para nuestra localidad, justificando por una cuestión de responsabilidad tenemos que tener con el bolsillo de los contribuyentes el pueblo externo, porque este proyecto ingresó tarde, mal, se volvió a modificar, y para variar, como hace siempre el Ejecutivo, que te trae todo a último momento para que tenga que ser votado sí o sí, porque si no, no sale, y esto se viene repitiendo en cada uno de los proyectos que ingresa el Ejecutivo, que lo hace con esta dinámica de que si no lo votás, no sale. Al no votarse esto, se maneja con el presupuesto anterior. Y la corrijo a la concejal, cuando quieren ingresar modificaciones como es incrementos, se justifica de dónde lo va a sacar, pasa por el consejo y los concejales lo votamos. Entonces acá se están mal informando al ciudadano para querer intentar justificar aprobar un presupuesto en donde se ve reflejado que hoy el vecino de Pueblo Ester va a tener más allá de los 4.500 millones de lo que prevé el Ejecutivo endeudarse de estos 191 que nombrábamos anteriormente. De todo esto que está hablando acá la concejala, estamos hablando del bolsillo de los ciudadanos. Esto tenía que haber llegado en tiempo y forma, y esto debía hacerse acá, en este mismo consejo, un debate y una proyección y modificaciones en los presupuestos, en el presupuesto de cada uno de los ítems de acá, que acaban de apoyar con las cifras alevosas de aumentos de 1900%, de 900%, hablan de cifras, bueno, acá está el presupuesto, para que todos los ciudadanos lo puedan ver, ahí van a ver los números de lo que estamos hablando, que acá tratan de justificar, acá están los números para que lo puedan ver. Acá se quiere justificar algo, porque apoyan un proyecto político, y ya que hablamos de qué se trata esto, podrían dar cuenta del trabajo político que venimos haciendo. Vamos a aclarar acá, el Bloque Unidos, Claudio Cejas, Ginés Compiano. Quien ganó las elecciones como intendente, Martín Gerardi, lo hizo por el partido vecinalista junto a la concejala Filippini, Sandra Filippini, quien preside hoy el consejo, partido vecinalista. El intendente después se suma a Unidos, la presidenta del consejo, y como en cada uno de los proyectos que ingresa, es del partido vecinalista. Y acá, justamente de esto que habla, me parece que el bloque está del otro lado por todas las reacciones y todos los actos que venimos viendo del bloque acá del kirchnerismo con el intendente, y lo vemos claramente
en los proyectos que se van votando, que hay un bloque que viene votando junto, que viene acompañando y que hoy se quiere justificar un presupuesto que es alevoso, cómo se hicieron estas modificaciones, que afecta, y vuelvo a hablar de lo mismo, el bolsillo de los ciudadanos. Y que en todo caso, primero se tenía que haber resuelto acá, junto con los profesionales del Ejecutivo, para modificar estos puntos. Y no que te lo traigan a último momento para que lo tengas que probar, porque si no lo pruebas, no. Si no se aprueba, se toma el anterior, y cada cosa que se quiera modificar ingresa al Consejo para que se pueda analizar en conjunto y se puedan ver las cifras. Porque si no, y vuelvo a lo que leí anteriormente, se le vuelven a dar atribuciones al Ejecutivo para que vaya modificando. Total, ya tenés este número, y acá lo voy modificando como lo vimos el año anterior. Y esto se va a seguir repitiendo. Pero bueno, cuando se quiere dar fundamentos de cosas que no son así, digo, el ciudadano tiene la oportunidad de poder leer y acceder a este presupuesto. Es regla. Y a ver lo que... perdón, me estás interrumpiendo, no te interrumpí. Es una falta de respeto. Estoy dando mis argumentos. Y estoy justamente llamando a los vecinos que puedan interiorizarse en lo que es esto, lo que se acaba de votar. Gracias. ¿Alguno, la concejala quiere hacer uso de la Yo, palabra? algo cortito. Nosotros cuando, no es la primera vez que nosotros hablamos de transparencia con respecto ahora a lo del presupuesto, y cuando hablamos de déficit cero es porque creemos que hay que ser responsable con lo público como lo somos con lo privado. O sea, lo que no hay no se tiene que gastar, y el presupuesto es un plan de lo que se va a gastar, y si no, es lo que estamos diciendo. O sea, si no hay dinero hay que rever en qué se va a gastar, y es lo que nosotros ya justificamos el voto, y lo volvemos a reiterar la justificación de no aprobación del voto. ¿Alguno otro Sí, concejal? yo muy cortito también. Me parece que coincido en que la presentación en tiempo y en calidad de presentación del presupuesto no fue buena. Me parece que eso es así, y vamos a exigir para que el próximo año sea de otra manera, de mejor tiempo y mejor ordenada la información y acompañada del personal que tenga que venir. Pero sí creo que siempre es mejor un presupuesto no satisfactorio como este, porque hay cosas con las que yo estoy totalmente en desacuerdo, pero me parece que siempre es mejor esto que un presupuesto viejo en donde se apruebe después solamente discrecionalmente por alguien que indique cómo modificar ese presupuesto que ya tenía por decreto. Acá de lo que se trata es dar un ok para seguir avanzando y fortalecer los mecanismos de control sobre lo que nosotros veamos que hay que controlar, que es mucho. Otro presupuesto hubiésemos querido, no lo logramos, presentamos algunas modificaciones, esperemos que salgan. Insisto con que debe ser presentado de mejor manera y en mejor tiempo el año que viene, pero sostenemos que para que el gobierno local tenga los elementos para poder avanzar, acompañamos con el voto. Y una cosita más de lo del déficit cero. Me parece que el déficit que no tenemos que tener es con la gente. Lo de los números es una discusión política que tenemos que poder sostener, pero el principal déficit que tenemos que tratar de subsanar es lo que les tenemos que brindar a la población. Muchas gracias. ¿Alguno lo concejal? Permiso, vicepresidenta primera. Bueno, yo quiero decir que sí, si no se vota, si hoy no se votaba el presupuesto, se tenía que trabajar con el presupuesto anterior. Generalmente el presupuesto anterior queda desfasado. Para darnos un ejemplo, este mes en el Consejo no nos alcanzó, veníamos trabajando con el presupuesto del año pasado, no nos alcanzó, y algunos proveedores están esperando que nosotros votemos el presupuesto para poder cobrar. Por otro lado, sí, es verdad que el presupuesto llegó un poco tarde el año pasado por imprevistos, por licencias de personal que no estaban previstas, entonces llegó un poco tarde. Nosotros lo empezamos a trabajar el año pasado, seguimos todo este año. Nosotros somos el órgano contralor del Ejecutivo, o sea que el presupuesto llega, nosotros controlamos ese presupuesto, lo mandamos cuando consideramos que hay errores o queremos modificar partidas. Vinieron todos los secretarios acá a explicar el presupuesto. Yo creo que es un presupuesto, yo estuve viendo
algunos presupuestos de otras localidades y este está muy detallado. Otros presupuestos de otras ciudades son como 2 o 3 hojitas, este está muy detallado, este presupuesto. Nosotros podemos aprobarlo y después presentar modificaciones de partida. El presupuesto son objetivos que el Ejecutivo se propone hacer, puede que se puedan llevar a cabo, puede que no, porque a veces surgen otras cosas. Nosotros podemos ir presentando, si nos parece, algunas modificaciones de partidas, como proyectos, pero a mí me parece esencial votar para poder seguir trabajando y que el Ejecutivo siga trabajando y que el Consejo también pueda pagarle a sus proveedores, votar un presupuesto. Así que bueno, me parece que el presupuesto, o sea, podemos discutir a lo mejor algunas partidas, como muchos cuestionan las partidas de publicidad, de difusión, de comunicación. A mí me parece que por ahí, si no lo dice así, a lo mejor parecen menos importantes, pero son partidas muy importantes porque el vecino tiene derecho a saber qué es lo que va haciendo el Ejecutivo. Y es a través de estas cuentas, como se difunde la información, o muchas veces que decimos, hablamos mucho de concientizar a los vecinos, de campañas de difusión, y bueno, son a través de estas cuentas, de estas partidas de comunicación, de difusión, que se lo hace. Así que a mí me parecen partidas importantes, como otras que también iremos viendo, otros proyectos que se presentaron, que también son muy importantes. Así que bueno, simplemente eso. Muchísimas gracias. Bueno, no habiendo más temas fijados para el orden del día que requieran de tratamiento, y siendo las 11:18 horas, damos por finalizada la sesión del día de la fecha. Muchas gracias a todos y todas.